Le damos la bienvenida a Maestraes, encuentro de mujeres y disidencias que activan y trabajan en la música. Hoy nos acompaña Victoria Cordero, ingeniera de audio, compositora, docente y fundadora del sello independiente Chivirrecos, productora y directora musical, con el taller de introducción a la edición y mezcla. Les recordamos que este espacio, aunque sea virtual, debe ser libre de acoso, abuso y toda discriminación. Maestraes es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2021. Muchas gracias. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias también a todo el equipo de Maestraes por invitarme otra vez a esta instancia. La verdad es que me entusiasma mucho por segunda vez estar aquí. Durante la jornada de hoy, como ya adelantaron, vamos a estar conversando sobre la edición y mezcla de manera un poco más, quizás la palabra introducción puede reducir un poco el tema de los contenidos, pero la verdad es que durante los últimos años, y en especial el año pasado, que hicimos un curso de introducción a la producción, me parece que hemos dejado ya una base que está buena, que es contundente, con la que podemos empezar a desarrollarnos más, ¿cierto? Entonces mi idea es poder entregarles herramientas que sean un poquito más avanzadas para que especialmente quienes estén trabajando sus propias producciones o estén comenzando a interesarse más en la producción desde el área del audio, puedan tener herramientas que sean más específicas, ¿cierto? Como les contaba Arely, mi nombre es Victoria Cordero, yo soy productora, soy ingeniera de audio, compositora, toco en bandas, etc. Y durante los últimos años, la verdad, me ha interesado mucho poder encontrar una metodología y una manera de traspasar todas estas herramientas, en especial a mujeres y a disidencias que por lo general nos encontramos siempre al margen cuando estamos buscando este tipo de contenidos. Siento que poder crear estos espacios seguros en los que no hay problema con no tener ciertas partes de los conocimientos, donde no hay preguntas que vengan mal, ¿cierto? No es un problema que estén aquí y no sepan nada, a eso voy. Es súper importante, así que es un espacio seguro y libre de prejuicios también. Y vamos a comenzar. También les quería adelantar que desde el equipo de Maestraes les van a hacer llegar este material y una guía de apuntes que preparé para ustedes también, para que pudieran volver a referenciar los contenidos que vamos a estar viendo durante hoy y mañana, porque me parece que son cosas que hay que ir repasando a través del tiempo, ¿cierto? Para poder incorporarlas de mejor manera. Por eso el nombre de introducción de este taller. Durante la jornada de hoy vamos a tener un enfoque mucho más hacia lo teórico, que me parece que si bien podemos trabajar en todas estas dimensiones sin tener esos conocimientos teóricos duros de esa forma, ¿cierto? Hay un enfoque que es bien de la experimentación en todo esto, del audio y el sonido. Me parece que tener esta base teórica es súper útil y lo que permite es poder llevar un poco más allá la experimentación, ¿cierto? Cuando estamos, si es que saben qué es lo que hace un compresor en el fondo, la próxima vez que abran un compresor van a poder tener más conciencia en el momento de estar utilizándolo y van a poder también comenzar, en el fondo, a cortar el camino hasta encontrar su propio sonido, que es lo más lindo que existe. Bueno, vamos a comenzar entonces. Durante la jornada de hoy vamos a hablar en 3 bloques, vamos a tener 90 minutos de contenidos y luego media hora para preguntas. Pueden ser preguntas sobre lo que estamos viendo hoy, pueden ser preguntas sobre otras cosas también, si es que hay alguna pregunta que me quieran hacer fuera de los contenidos, no hay ningún problema. Vamos a hablar primero sobre las características de las ondas sonoras en relación a la música, todo lo que vamos a hablar hoy, ¿ya?
Luego vamos a conversar sobre el flujo de señal, las inserciones y los envíos en el DO, donde dice DO de AW. Lo que quiere decir esa sigla es Digital Audio Workstation, que es como el nombre elegante de los software de grabación y edición de audio, por si acaso. Quiero hacer esa aclaración al tiro porque también en el mundo del audio y del sonido, de la mezcla, de la edición, del mastering en particular, todos estos procesos que son más técnicos, no existen mucho los conceptos en español, es algo que yo encuentro un poco, eh, no sé, que está un poco hacia atrás, ¿cierto? Que quizás podríamos empezar a masificar nuestros términos en español también, pero de todas formas está bueno familiarizarse con estos conceptos ya en inglés porque van a encontrar casi todo en inglés, en todas partes. Si es que están en busca de componentes, software, samples, plugins, efectos, secuenciadores, etcétera, que sean para sus computadores, les recomiendo entrar a las páginas Plugin Boutique, que se los voy a escribir en el chat, de hecho mejor. Tenemos primero Plugin Boutique. Esto ustedes lo ponen en Google y les va a aparecer al tiro. Y también Bedroom Producers Blog. En esas dos páginas van a encontrar un montón de elementos que van a poder descargar de manera legal y gratuita. En lo personal no tengo nada en contra de las descargas ilegales más allá de que existe la posibilidad de que descarguen algo de un sitio que no sea de confianza y termine arruinando el procesador de su computador y ese tipo de cosas. Es muy importante cuidarlo porque pueden llegar a perder un montón de trabajo de esa forma y lo mejor es evitarlo. Entonces les dejo esos recursos para que puedan entrar ahí, van a encontrar un montón de cosas. Son dos páginas a las que yo recurro harto y se la recomiendo siempre a las personas que son mis estudiantes en la universidad o en este tipo de talleres, de la misma forma porque me parece que son herramientas muy, muy buenas. Voy a tomar un poquito de agua antes de que comencemos. Bueno, me di cuenta que puse dos veces en la presentación inserciones y envíos en el do, pero bueno, se entiende, está duplicado nada más. Vamos a comenzar hablando sobre las características de las ondas sonoras, en un contexto también musical, ¿cierto? Esto no va a ser solamente llevado desde la física del sonido ni nada, sino que lo vamos a extrapolar a un contexto musical. Vamos a estar yendo a Pro Tools, donde yo tengo una sesión armada con varias cosas en las que vamos a poder trabajar durante hoy y mañana. Quizás los links. Creo que aquí está perfecto, disculpen. Entonces es Plugin Boutique y Bedroom Producers Blog. Ahí van a poder encontrar las cosas que les había comentado. Bueno, vamos a estar yendo y volviendo entre Pro Tools y la presentación. Esta presentación también se les va a hacer llegar. Y no se preocupen en referencia al software en específico que voy a estar usando, porque lo que vamos a aprender hoy se va a aplicar a cualquier software en el que ustedes trabajen, ¿ya? Eso también ténganlo en cuenta. Perfecto, entonces vamos a comenzar hablando sobre las características de las ondas sonoras. En un contexto musical, esta lista de características es lo que determinan el sonido de todos los elementos que tenemos en una producción, ¿cierto? Vamos a comenzar hablando sobre la amplitud. Hay una pequeña característica por cada una, como por si quieren empezar a incorporarlo, a relacionarlo de mejor manera. Con la amplitud, voy a irme a Pro Tools de inmediato, a lo que nos referimos es a la distancia entre el punto medio y el punto más alto en una onda. Esto en términos más prácticos, a lo que se refiere es al volumen, ¿cierto? Entonces estamos hablando, vamos a ampliar esto para que podamos ver bien la onda. Entonces,
voy a poner aquí la manito. Este es el punto medio, ¿cierto? Donde, bueno, lo vamos a ver más aquí, más grande. Súper. Esta línea que está aquí, en el centro, nos indica el punto medio de la onda, ¿cierto? Tenemos un ciclo positivo, un ciclo negativo, y a lo que nos referimos con la amplitud es a la distancia que existe entre este punto, ¿cierto? El punto medio, y el punto más alto. Entonces, mientras más alta sea esta curvita, significa que vamos a tener mayor amplitud, o sea, mayor volumen en esa parte. Por ejemplo, podemos ver que este ciclo tiene una mayor amplitud, evidentemente, que este otro ciclo, ¿cierto? Porque esta curva es menos pronunciada aquí. Lo más importante que hay que tener incorporado sobre la amplitud es que se relaciona con la ganancia, con el volumen, y que la amplitud se mide, perdón, en decibeles, ¿ya? Esa es la medida. En segundo lugar tenemos la característica de la frecuencia, que se refiere al número de ciclos que tiene una onda por cada segundo, ¿ya? La frecuencia lo que representa musicalmente es la altura de una nota. Por ejemplo, vamos a ver aquí la frecuencia. Cada uno de estos es un ciclo. Eso es un ciclo completo. La vueltita del lado positivo, la vueltita del lado negativo, hasta que vuelva al centro, eso es un ciclo. Y el número de ciclos que tenga en un segundo un sonido, lo que les comentaba, es que define la nota. Por ejemplo, en los pianos, cuando se sientan en un piano, ¿cierto? Tenemos el do central, que es la tecla que está justo al medio del piano, lo que se considera el centro del piano, y el la tecla del la, que está hacia la derecha del do central, es el la 440, a eso se le llama 440. ¿Y por qué es ese número? Eso es porque el la que está por sobre el do central tiene 440 ciclos. ¿Y de qué me sirve a mí eso realmente saberlo cuando estoy mezclando, cuando estoy editando? Bueno, en especial cuando estamos mezclando y estamos usando ecualizadores, cuando ya llevan harto tiempo entrenando su oído, van a poder empezar a reconocer las frecuencias que quieren levantar o las frecuencias que quieren atenuar en un sonido. A veces tenemos resonancias o a veces tenemos un sonido que quizás nos gustaría acentuar alguna parte de mejor manera, y teniendo esa referencia, yo lo uso de esa forma al menos. Cuando estoy mezclando y escucho algo que me molesta, trato de identificar la nota de la frecuencia que me molesta, y luego abro un ecualizador, lo busco ahí mismo, y nunca es exacto porque es muy difícil, pero me da una referencia, ¿cierto? Entonces, estudiar la frecuencia es algo que pueden hacer también desde la casa si es que les interesa particularmente el tema de la mezcla. Si es que no les interesa tanto, hasta ese límite está bien, pero si es que les llega a interesar, yo les recomiendo buscar ejercicios de entrenamiento auditivo para incorporar el reconocimiento de las frecuencias, ya, del espectro de frecuencias. Los seres humanos escuchamos un rango entre 20 Hz y 20 kHz, y eso es como un término ideal en el fondo cuando nacemos, y vamos perdiendo la audición desde el rango más agudo. Entonces, por eso es que la gente de mayor edad tiene una audición que es un poco más opaca, ¿cierto? Es por eso, es por una cuestión de desgaste de nuestro propio sistema auditivo. En un momento vamos a seguir hablando sobre las frecuencias. Perfecto. Luego tenemos la velocidad, que en verdad no tenemos muchos ejemplos como en Pro Tools. Hoy estoy tratando de acomodar esto para que no me moleste tanto. Una de las características de la velocidad del sonido es que es harto más lenta que la velocidad de la luz, por ejemplo. El sonido, para que entiendan, el sonido a grandes rasgos son vibraciones que se van moviendo a través de un medio. La manera en que nosotros vivimos nuestra relación con el sonido la mayor parte del tiempo es con su propagación a través del aire, ¿cierto? Por lo general escuchamos
los sonidos que se propagan en el aire, como nuestra voz, como los autos, etcétera, y a veces también podemos oír el sonido debajo del agua, ¿cierto? Si lo pensamos de esa forma, podemos entender de inmediato que el sonido se mueve de maneras diferentes según el medio en el que esté, porque no oímos de la misma forma cuando estamos oyendo algo en, digamos, cuando estamos en el aire o en un medio donde se está propagando a través del aire el sonido, versus estar, por ejemplo, dentro de una piscina y oír cosas que pasan afuera, ¿cierto? Son cosas diferentes. Bueno, la velocidad del sonido, entonces, depende de la densidad y de la elasticidad del medio en el que se esté propagando. Y como les decía, la velocidad del sonido versus otras cosas es bastante más lenta. La propagación en el aire del sonido es de 344 metros por segundo. 344 metros por segundo son 3 cuadras y media por segundo. Mientras que la velocidad de la luz, por otro lado, son casi 300.000 kilómetros por segundo. Y les cuento esto simplemente como una curiosidad, pero si es que ven una tormenta eléctrica, por ejemplo, primero van a percibir la luz, ¿cierto? La luz de un rayo, y después el sonido. Harto después, porque es harto más lento la velocidad del sonido. Pero eso es algo que podemos tener en cuenta más que nada como cuando pensamos en las características del sonido y cómo se propaga, que nunca está de más. Luego tenemos la longitud de onda, que se mide en metros. Aquí tiene una característica que es interesante que me gustaría destacar. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Es decir, mientras mayor sea la frecuencia, menor es la longitud de onda. Vamos a ir de nuevo al Pro Tools para ver de qué estamos hablando. Aquí, esta pista es de una batería, así que vamos a ejemplificarlo con otras cosas. Esto es una pista, esta que estoy destacando aquí, es una pista de un bajo, y lo que tengo justo aquí, en morado y gris, es una pista de una guitarra, por si acaso. Por ahora vamos a estar solo viendo esto. Bueno, la longitud de onda es la distancia física que existe entre el punto de partida y el punto de fin del ciclo de una onda. La longitud de onda también se relaciona con la altura del sonido. Veamos, por ejemplo, vamos a hacer zoom para ver los ciclos. Zoom importante. La longitud de onda sería en el fondo la distancia que hay entre este punto donde parte este ciclo, para todo el ciclo, y este punto de aquí al lado, ¿cierto? Entonces, entre esto y esto. Esa es la longitud de onda. Y aquí tenemos una pista de un bajo, ¿cierto? Podemos ver aquí los ciclos que tiene, está todo relajado. Y aquí abajo tenemos esta pista de guitarra, donde podemos ver de inmediato que las distancias entre los ciclos son mucho más cortitas. Entonces eso quiere decir, puedo concluir varias cosas de inmediato, por ejemplo, que este sonido tiene una nota que es más grave, este sonido tiene una nota que es más aguda. ¿Por qué? Porque las frecuencias bajas tienen una longitud de onda que es mayor. Por ejemplo, esto debe ser una onda como, no sé, los bajos tienen un rango que está bien cargado más o menos entre los 100 y los 200 Hz, por ejemplo, las guitarras más hacia los medios, un poco más arriba, ¿cierto? 700, 800. Y podemos ver aquí que el número de repeticiones indica que las frecuencias son notas más agudas y que cuando es más largo, ¿cierto? Son frecuencias con notas más bajas, o sea, notas de frecuencia más baja. Eso es algo también que podemos tener en mente y que también es útil al momento de mezclar, al momento de ecualizar en particular, porque si vamos a estar trabajando con un bajo, teniendo en cuenta que sus números de frecuencia son menores y sus longitudes de onda son mayores, podemos saber en qué espectro del ecualizador mover cosas, porque si empezamos a mover los agudos en un ecualizador a una pista de bajo, no va a pasar mucho. Entonces, eso es una buena referencia, como son cosas que nos sirven en estos procesos. Luego tenemos la característica del timbre. Para poder ejemplificarlo mejor, tenemos que pensar en
que tenemos dos fuentes. Cuando yo hablo de fuentes me puedo referir a una guitarra, a una batería, a una voz, a un pandero, a lo que sea. Pensemos en que tenemos dos fuentes idénticas, ¿cierto? Dos fuentes que están generando la misma amplitud y que están reproduciendo, interpretando sonidos que están en la misma frecuencia. Por ejemplo, dos guitarras, ¿ya? El timbre justamente es lo que define el sonido particular de cada una de esas dos guitarras, porque no importa que sean dos guitarras del mismo modelo, de una serie seguida, ¿cierto? Como la guitarra número 0010 y la 0011, nunca van a sonar igual. Y eso pasa por el timbre. El timbre es esta característica que nos permite definir como el color único que tiene cada fuente. ¿Y de qué depende esto? Depende del contenido armónico. Y el contenido armónico se divide en dos componentes de manera muy general, que son la frecuencia fundamental y los armónicos. Yo creo que todos aquí probablemente han tenido alguna vez, podrán haber oído sobre la frecuencia fundamental, sobre los armónicos de un sonido, hay técnicas para tocar armónicos, etc. Y esto se relaciona con que todos los sonidos que se generan de manera natural, de manera orgánica en nuestro planeta Tierra, todos tienen contenido armónico. El único tono puro que se puede generar, que tenga una frecuencia, que sea como de una sola frecuencia, son los sonidos que se pueden generar de manera artificial, a través de osciladores, como los sintetizadores y todo ese tipo de sonidos que tienen timbres más puros. Les estaba comentando sobre la frecuencia fundamental y también sobre los armónicos, que son lo que definen el timbre, ¿cierto? La frecuencia fundamental es la frecuencia que nuestro oído percibe a mayor volumen, ¿ya? Por ejemplo, cuando están pulsando una nota en un piano, tocan una tecla, tocan un do en el piano, lo que va a oír su oído a mayor volumen es la frecuencia de el do, ¿cierto? Y todo el resto de lo que suena son los armónicos. Los armónicos son frecuencias que son múltiplos de la frecuencia fundamental. O sea, pensemos que tenemos un sonido aquí, es cierto que esta es como nuestra frecuencia fundamental, lo que escuchamos más fuerte, alrededor de ella hay múltiplos, está lleno de contenido armónico. Eso pasa por la construcción de los instrumentos, ¿cierto? Por la forma, las cajas de resonancia, los materiales que se utilizan. En la voz, los armónicos tienen que ver con la construcción del cuerpo, desde donde estamos proyectando la voz, ¿cierto? Varias cosas. Sería como es que cuando, para entender el tema de la frecuencia fundamental y de los armónicos, prefiero que piensen en tocar una sola nota, primero, como tocar una sola nota, más que un acorde, ¿cierto? Cuando tocan un acorde también hay varias frecuencias que escuchamos, y está mucho más lleno de armónicos, pero si es que lo piensan desde un piano, es un poco más fácil de incorporar, ¿cierto? Como estar pulsando una sola nota cuando están tocando un piano, se siente que el piano resuena, que pasan cosas, ¿cierto? Los armónicos que se generan en un piano por lo general tienen que ver con la madera, con el espacio que tiene el instrumento dentro de su construcción, los materiales, los años, el envejecimiento de la madera, etc. Y lo que escuchamos más fuerte es la tecla que pulsa la nota principal, ¿cierto? Entonces, por eso se le llama frecuencia fundamental. Es como lo que nuestro oído percibe más fuerte. Finalmente, dentro de las características de las ondas sonoras, tenemos la envolvente. Esto es un poco más, no quiero decir más complejo, porque en verdad no es complejo, pero la envolvente sí nos permite variar los sonidos de manera súper drástica. Entonces, la envolvente lo que representa son las variaciones en el nivel de una onda mientras la onda se propaga, ¿cierto? Cuando digo eso,
podemos ejemplificar aquí que a medida que la onda se va propagando, ¿cierto? Tiene varias etapas, ¿cierto? Vemos que tiene un montón de movimientos, tiene como aquí un punto de partida, se mueve, sube, baja, se mantiene, etc. Entonces, la envolvente es lo que define cómo se va moviendo todo eso. Y también a la envolvente se le conoce como ADSR, esta sigla que tenemos aquí, y es porque las partes de la envolvente de un sonido son el ataque, miren aquí, para que puedan ver lo del ADSR que les contaba. Esto es uno de los osciladores, o sea, de los envelope. A la envolvente en inglés se le llama envelope. Entonces, si es que están utilizando sintetizadores donde diga NB, por lo general, o ADSR, es porque están manejando la envolvente. Como pueden ver aquí, la envolvente tiene 4 partes, ¿cierto? Cada uno de estos faders que están aquí representan las partes de la envolvente, que son el ataque, el decay, sustain y release, que se los puedo anotar también aquí abajo si es que quieren, que es attack, decay, sustain y release. De todas formas, esto va a estar bien detallado en los apuntes que les voy a enviar, porque me interesa mucho que puedan estar más pendientes de lo que estamos haciendo aquí, y luego esa parte que es como más anotadita de guía se las entrego, para que puedan repasarlo después y decir, a eso se refería. Perfecto, entonces, vamos a hablar sobre cada una de las partes de la envolvente. Primero tenemos el ataque, que es el tiempo que le toma al sonido a llegar a su punto más alto de amplitud, ¿cierto? A eso también se le conoce como transiente. Y, por ejemplo, ¿en qué instrumentos son muy importantes las transientes cuando estamos editando y cuando estamos mezclando? En especial en los instrumentos que son de la base rítmica. Por ejemplo, el bombo, la caja, ¿cierto? Los instrumentos que van así, son a los que tenemos que prestarles más importancia a la transiente. Entonces, por ejemplo, si agrandamos esto, pero no tanto, quiero buscar un punto donde se note más aquí. Por ejemplo, el ataque o la transiente de este sonido sería esto, porque es el tiempo que le toma, así específicamente aquí, es el tiempo en que toma que el sonido llegue desde nada hasta su punto más alto de amplitud. Ese es el ataque. Y eso es lo que nosotras y nosotros sentimos en la música como lo que te va pegando, ¿cierto? Las transientes definen, por ejemplo, en géneros que son más urbanos, es lo que te va a hacer moverte, básicamente, si es que están trabajando en eso. Es como lo que mantiene el pulso de una canción. Entonces, si es que están editando, por ejemplo, y pasan a hacer esto, no van a tener transiente, entonces se va a escuchar como raro, porque no van a escuchar como el golpe, sino que van a escuchar cómo cae el sonido. Eso es algo de lo que vamos a hablar más mañana también, pero vamos a volver al sintetizador. Un segundito. Perfecto. Lo que yo tengo aquí, por si acaso, es un emulador de un Jupiter, que es un sintetizador bien bonito, bien bacán, y esta es la emulación que hace Arturia. Si es que alguien tiene acceso a los paquetes de Arturia, se los recomiendo muchísimo. Si no, también pueden encontrar sintetizadores dentro de las páginas que les recomendé, por si acaso. Bueno, ya quedamos claros con lo que era el ataque. El decay es el tiempo que le toma al sonido desde ese punto más alto de amplitud hasta que empieza hasta que pasa al punto siguiente, que es del sustain, que es cuando se sostiene el sonido. Hay un pequeño espacio entre esos dos momentos. Veamos si es que lo podemos ejemplificar desde aquí mismo con la transiente. Claro, esto es un poco más grande. Por ejemplo, tenemos el ataque aquí, que es hasta donde llega, cuando llega hasta el punto más alto, y luego ven que esto pasa un rato en que se mantiene el sonido. Y antes de eso,
tenemos este pequeño espacio donde hay una mini caída antes de que se sostenga. Eso es el decay. Entonces podemos hablar inmediatamente del sustain, que es el tiempo en que se mantiene el sonido. Y finalmente tenemos el release, que es el tiempo que le toma un sonido en apagarse, como en fade out, por ejemplo. Aquí podemos ver que se va desvaneciéndose. Ahora, para que no sea tan rudimentaria la explicación, vamos a hacer algo un poco más práctico. Aquí tengo un loop que hice con este sintetizador. Si es que están con audífonos, les recomiendo bajarle un poco el volumen al compu, para que no les llegue como un golpe, porque no sé cómo tendrán sus monitoreos, pero lo voy a dejar avanzando un poquito para que puedan ajustar sus volúmenes y luego seguimos. Súper. Entonces, ¿en qué caso a nosotros nos sirve tener conciencia sobre lo que hace la envolvente? Hoy por hoy tenemos todas estas herramientas, como lo son los paquetes de Arturia, como lo son los paquetes de cualquier otro desarrollador de plugins que entreguen este tipo de emulaciones o sintetizadores, herramientas que sean gratuitas o pagadas, lo que sea. Este tipo de instrumento virtual, por lo general trae estos bancos de presets enormes, interminables, y la verdad es que a mí la vida me ha enseñado a probar los presets. Hay un montón de presets que me gustan y los uso como un punto de partida, ¿cierto? Cuando estoy trabajando en producciones, a mí lo que más me gusta hacer es trabajar en capas. Entonces, lo que tenemos armado de esta sesión, bueno, este pequeño loop de sintetizador no es parte de la canción que tengo abierta, pero durante mañana vamos a poder ver los ejemplos con una producción que estoy haciendo con Noa Blanco, para una canción con un featuring con Martina Lluvias, que también es una gran artista chilena. Y claro, en el fondo cuando estamos trabajando por capas, a lo que me refiero es a que tenemos un primer acercamiento en cada elemento de una producción hay muchas capas de trabajo. Por ejemplo, puedo partir haciendo una canción con esta armonía que tengo aquí. ¿Por qué no? Siempre que parto una producción así y tenemos que empezar a incluir tipos de sonidos de sintetizadores, escojo un preset que me haga sentido con los otros elementos que están alrededor de la producción ya disponibles, o algo que se acomode al ánimo, al contexto de la canción en la que estoy trabajando, ¿cierto? Este sonido me parece que está bueno, por ejemplo. Quizás me da una sensación que es un poco melancólica, pero que no es esencialmente triste, ¿cierto? Perdón, ahora voy a volver enseguida. Aquí estoy. Se me desconfigura un poco, se me desenfoca la cámara. Entonces, partimos de ahí y luego se puede seguir desarrollando el sonido. Cuando trabajamos en capas, por lo general lo que más se necesita es tiempo, como tiempo de poder concentrarse, más que dedicarse 100 horas a un solo sonido. Y lo que ahorra mucho tiempo, adivinen, es tener un poco de conocimientos técnicos de base. Eso nos va a ahorrar mucho tiempo en ese proceso y va a permitir que podamos experimentar y llevar el trabajo de capas mucho más lejos de manera más rápida y más fluida. Entonces, ahora vamos a empezar a mover los elementos del envolvente para ver cómo podemos modificar. O sea, tenemos este panel gigante, enorme, lleno de cosas. A mí, por lo general, este tipo de procesadores que tienen tantos botones y tantos modos y tantas cosas, trato de mantener un poco alejada de las cosas que tienen tanta complejidad, en especial en el tema de los sintetizadores, porque estoy más familiarizada con los instrumentos de cuerdas, como las guitarras y los bajos. Eso se me hace mucho más rápido que trabajar con sintetizadores, pero en este caso, manejar la envolvente me va a permitir modificar el sonido muy rápido y hacer cambios muy drásticos. Entonces lo que voy a hacer ahora es ir empezando
a reproducir este mismo loop muchas veces y voy a empezar a mover aquí los faders de la envolvente. Recuerden que esto es el ataque, decay, sustain, release, para que veamos de qué forma podemos ir modificando este preset que me gusta mucho en este sintetizador. Pero siempre está bueno modificar los presets, tomarlos como un punto de partida y después ir experimentando. Y si les llama mucho la atención también los sintetizadores, este ejercicio está buenísimo y deberían hacerlo con varias cosas porque, bueno, a mí todas estas cosas me parecen entretenidas. Vamos a reproducirlo. Pueden ver que aquí, cuando empecé a mover este fader del ataque, mientras más arriba lo pongo, es decir, va subiendo el número en milisegundos, eso va moviendo el tiempo del ataque, básicamente. Entonces, cuando esto dice 6166 milisegundos, quiere decir que una vez que toquen la tecla, el ataque va a empezar a sonar, se va a mover todo ese tiempo. Entonces, vamos de nuevo. Por otro lado, lo puedo hacer más seco, así. Entonces, además podemos llevarlo hacia el otro extremo en que solo sea un ataque y suene quizás como un pizzicato de unas cuerdas. Rarísimo, pero es como una referencia que se me ocurre. O llevarlo hacia el otro extremo. Ese me gusta muchísimo. Voy a volver a poner el preset como estaba para que recordemos un poco la diferencia porque ya lo olvidé. Claro, por ejemplo, si tuviera ese sonido y siento que es muy rígido, como muy duro y quiero hacer algo que sea un poco más suave, un poco más redondeado, en el fondo, en mi cabeza, esto es una percepción personal nomás, pero quizás les sirva un poco. En mi cabeza los sonidos que tienen más ataque son como sonidos un poco más afilados, como geométricamente con bordes más como en 90 grados, ¿cierto? Y a medida que vamos teniendo un tiempo de ataque que es más largo, es como si se fueran redondeando los bordes. Esa es la impresión que me da. Vamos a hacerlo una vez más por si acaso para ver el ejemplo.
Además me ayudó un poco a darle algo de movimiento a el sonido, que hiciera como un poco este movimiento, como una pequeña modulación, sin tener que modularlo realmente. Entonces, está lindo, me gusta. Creo que se habla muy poco de la envolvente en general, y creo que hay que reivindicarla porque es un elemento muy importante, especialmente en esta época en que estamos trabajando. Ya no es como antes en los estudios de grabación que quizás tenía que ver mucho más con tener los elementos físicos, como comprarse este sintetizador, ¿cierto? Que son carísimos los sintetizadores por lo general. Y estas herramientas modernas nos permiten tener el acceso a estos sonidos y además modificarlos de una manera súper simple. Así, así que eso, con esta parte de las características del sonido, quiero invitarles igual a que vayan expandiendo un poco esa experimentación, teniendo en mente todo lo que estuvimos hablando ahora sobre la amplitud, la frecuencia, la velocidad, la longitud de onda, el timbre y la envolvente. Lo último que me gustaría decirles aquí, que se me acaba de ocurrir mientras les estaba hablando, era que hay un momento en el que tener en cuenta la amplitud de las ondas es súper importante, que es el momento de la grabación, ¿ya? A todo el mundo siempre le digo que me parece que el momento crucial en la producción de un single o de un disco, de una canción, es el momento de la grabación, porque si las cosas no quedan bien grabadas, realmente el arreglar las cosas en la mezcla no existe. Eso es algo que, si tienen medio incorporado, eh, libérense de ese pensamiento, déjenlo a un lado, porque en esa metodología de trabajo por capas, la idea es que todas las capas estén registradas o se trabajen de la mejor manera posible. Eso no quiere decir que esté hablando de estándares de industria del audio, sino lo mejor posible dentro de sus herramientas, dentro de su visión artística de lo que están haciendo. O sea, si quieren que su guitarra suene brillante y cuando la graban suena opaca, no piensen que lo van a poder arreglar en la mezcla, porque eh, los ecualizadores, por ejemplo, no pueden inventar frecuencias que no existen, que no están registradas digitalmente, no se pueden inducir esas frecuencias de otra forma. Se pueden hacer un montón de técnicas y truquillos para hacer que las cosas resulten, pero por lo general, cuando se escucha un disco que está trabajado con ese enfoque, con un enfoque como de reparación de la grabación, siempre se nota, como siempre queda un espacio en el que lo escuchas y dices, oh, quizás podría haber sonado mejor si hubiera estado mejor grabado. Y eso no tiene que ver con utilizar micrófonos caros ni nada. En el ciclo, o sea, durante hoy y mañana no vamos a hablar sobre micrófonos, pero también si tienen preguntas de micrófonos, vamos a tener harto rato para hacer preguntas, entonces también déjenlo ahí anotadito si es que tienen de repente alguna pregunta sobre microfonía que hacer. Hay que tener en cuenta las distancias, hay que tener en cuenta los niveles. Por ejemplo, si están grabando e hicieron una toma que en alguna parte queda en rojo en su software, o se siente como distorsionado, si es que alcanzan un nivel de saturación, yo les recomiendo que graben de nuevo. Si es que grabaron una guitarra y apenas la escuchan recién grabada, dicen, no me gusta cómo suena, denle una vuelta, trabájenlo para que les guste cómo suena cuando está grabado. Si están produciendo algo y les gusta todo desde el momento en que grabaron sin haberle puesto ni un otro proceso, va a estar buenísimo. Va a ser un fiestón trabajar en ese disco, porque no vamos a estar trabajando una edición y una mezcla en pos de solucionar problemas, vamos a estar haciendo una edición y una mezcla en pos de mejorar los elementos tan lindos que ya tienen desde el primer comienzo. Entonces, trabajo por capas, tratar de hacerlo lo mejor posible en cada etapa y tener conciencia de todo lo que van haciendo, ¿ya? Esa era como una mini recomendación nomás. Vamos a seguir avanzando. Para los procesos de edición,
Y de mezcla es súper importante el flujo de señal, a lo que también se le llama cadena de audio, ¿cierto? Como vemos aquí, el flujo de señal es el camino que toma el audio antes de llegar a los monitores o a los audífonos. A esto me refiero con que el sonido tiene que pasar por varias etapas dentro de nuestro sistema antes de que podamos oírlo. Antes de seguir, les quiero comentar que si es que, bueno, cuando digo sistema me refiero solo a sistema de sonido, o sea, nuestras interfaces, nuestros micrófonos, nuestros monitores, el compu, los discos duros, los controladores MIDI que puedan tener, todos esos elementos forman parte del flujo de señal del sistema de audio, ¿cierto? ¿Existe solo un tipo de flujo de señal? No. Para cada proceso que estamos haciendo en el audio, hay un flujo de señal, ¿cierto? Dentro de un ecualizador hay un flujo de señal, dentro de un compresor, en cada uno de los canales de una consola, análoga o digital o virtual, como son las consolas que tienen nuestro software de grabación y de edición, hay un flujo de señal. Hay un flujo de señal para cada cosa que tengamos en nuestros procesos creativos de audio, pero nos vamos a centrar hoy en el flujo de señal de la grabación y en el flujo de señal de la mezcla. ¿Y por qué es importante? Porque en especial sucede que cuando estamos, por ejemplo, grabando, esto le debe haber pasado a todo el mundo. Llegas a un estudio de grabación o estás grabando en tu casa, da lo mismo porque esto pasa en absolutamente en los estudios más pequeños y en los estudios más enormes siempre pasa al menos una vez cada día. Fijo que van a grabar una batería y de repente el ingeniero o ingeniera dice, no me llega el canal 9, no llega el canal 9. ¿Qué hacemos si no llega el canal 9? Si no conocemos el flujo de señal, no vamos a tener idea de qué está pasando con el canal 9 y no vamos a saber cómo solucionarlo. Y a mi parecer, el trabajo en la producción, en la ingeniería de audio, en la ingeniería de grabación, de mezcla, de mastering, de todo, tiene mucho de resolver cosas, pero en particular en el proceso de grabación, en particular, como creo que es el momento en el que todo lo que podría fallar, falla, especialmente cuando están comenzando, que hay un nerviosismo, hay una ansiedad, ¿cierto? Y como músicos, como artistas, como personas interesadas en la edición y en la mezcla, les va a servir de mucho aprender sobre el flujo de señal porque está buenísimo, en verdad. Es una de las herramientas más útiles que me he dado cuenta que sirve de traspasar, ¿cierto? Primero vamos a hablar sobre el flujo de señal para la grabación. Tenemos a la izquierda un gráfico que es como la versión más completa y a la derecha una lista que es la versión más simplificada. Vamos a partir por ahí. Entonces, ¿cuál es la ruta que tienen nuestras señales de sonido en el momento de la grabación? En orden, ¿cierto? Primero, tenemos nuestro micrófono, ¿cierto? Por ejemplo, cantamos al micrófono, entonces la señal entra por el micrófono, sigue por la entrada de la interfaz de audio, luego pasa al computador, en el computador entramos a la pista de audio en nuestro software, luego pasamos a la pista master en el software, después salimos por la interfaz de audio a los monitores o los audífonos, ¿ya? Todo esto tiene mucho que ver con las conexiones, ¿ya? Entonces, entendiendo el flujo de señal, vamos a poder arreglar cualquier problema. Por ejemplo, está todo conectado, no suena el micrófono. Ya, ¿qué hago? ¿Qué hago si no suena el micrófono? Reviso que la entrada de la interfaz de audio esté bien conectada, por ejemplo. Reviso lo primero. ¿Qué tengo que revisar? El cable que conecta el micrófono con la interfaz, ¿cierto? Ya, eso está todo bien. Bueno, no funciona. Voy a ver si en mi computador está bien configurada la interfaz de audio. Está bien configurada porque no está entrando al software. Bueno, veamos en el software si es que está bien asignada la interfaz de audio como entrada. Perfecto. Y así vamos. Entonces, como si tienen un problema y siguen, piensan en el flujo de señal, es decir, cómo están conectadas todas las cosas en su sistema de sonido, van a tener la conciencia suficiente como para decir, ya, quizás en este punto es donde está el problema, voy a ir a arreglarlo. Y eso está buenísimo porque además les genera
una independencia en sus procesos, les genera una seguridad en sus procesos y también les va a ayudar a que ustedes puedan ayudar a otras personas también, cuando estén en otras instancias y de repente vayan a la casa de una amiga que les pidió grabar una guitarra para una canción suya. Y su amiga no está teniendo problemas para hacer que suene, le pueden decir, ah, bueno, revisemos el flujo de señal. Bueno, nunca es así, pero le pueden decir como, bueno, quizás el cable, chequemos el cable, chequemos la entrada de la interfaz, chequemos la entrada del software, todo eso. Son, en verdad se ve como que fueran muchos pasos, pero son pocos, realmente. Entonces, después van a poder ir agarrando el ritmo. Aquí a la izquierda voy a usar igual un poco este gráfico que está aquí, que también está incluido en los apuntes que les van a hacer llegar. Algunas cosas de las que me gustaría hablarles de manera súper rápida y que no tenemos mucho tiempo de incorporar como de la misma forma en los contenidos como lo que hemos ido hablando, pero que me parecen cosas importantes de traspasarles igual. Por ejemplo, tenemos aquí nuestro flujo de señal para la grabación. Estoy siguiéndolo con el mouse para que no se pierda. Tenemos nuestra fuente de sonido, que puede ser en este caso una vocalista, según lo que está ahí en el gráfico. Esta persona está cantando, entran las ondas sonoras de su voz al micrófono. Los micrófonos son esencialmente transductores de entrada. Un transductor es un dispositivo que cambia un tipo de energía a otra, ¿cierto? A través de un circuito. Lo que hacen los micrófonos es transformar las ondas sonoras que deambulan por el aire como energía acústica, ¿cierto? Los transforman a niveles de voltaje. Heavy. Yo todas estas cosas las encuentro heavy, como mágico. Luego, estas ondas de voltaje que vienen desde el micrófono y viajan por nuestro cable, entran al preamplificador de micrófonos. Si no lo saben, está todo bien. Un preamplificador es un circuito que nos permite darle nivel a la señal que viene desde el micrófono, es decir, estos niveles de voltaje. Esto pasa, ¿por qué necesitamos de un preamplificador de micrófono? Para que no se preocupen, todas las interfaces de audio traen sus propios preamplificadores de micrófonos, que es donde conectamos el micrófono directamente, ¿cierto? El preamplificador nos permite darle ganancia a la señal. Esto es necesario porque la señal que generan los micrófonos es súper baja, ¿ya? Entonces necesitamos subirla. En el caso de los micrófonos dinámicos es un poco más alta, pero es por eso que existe algo que se llama Phantom Power en los preamplificadores en que podemos utilizar micrófonos condensadores. ¿Por qué necesitamos el Phantom Power? El Phantom Power es una señal que emite el preamplificador hacia el otro lado. O sea, nosotros vamos haciendo el flujo de señal. Si esto fuera un micrófono de condensador, lo que pasaría es que a través del mismo cable, el preamplificador está enviando de vuelta una señal de 48 volts que sirve para cargar una batería que está dentro de los condensadores para que el nivel de señal crezca, porque los micrófonos condensadores tienen una ganancia en particular que igual es mucho más bajita que los dinámicos, ¿ya? Seguimos entonces. Pasa nuestra señal por el preamplificador, dejamos bien definida nuestra ganancia desde aquí. Este es el momento en el que tenemos que asegurarnos de que el nivel de la señal no esté saturando, ¿cierto? Que no tengamos distorsiones. ¿Por qué? Estoy hablando en contextos digitales, de grabación digital, por si acaso, porque lo que sucede con la distorsión análoga cuando estamos usando, por ejemplo, el preamplificador de una consola análoga, de una consola API, de una consola NIF, que es tan buenísima, si le suben la ganancia y empieza a distorsionar, sucede que la distorsión análoga suena cálida, ¿ya? Suena mejor. Y lo digo entre comillas porque es como algo con lo que se discute mucho, pero de verdad suena mejor. Y eso es porque la distorsión digital, como es una representación como numérica de lo que son las ondas sonoras, tiene un proceso de conversión, y en ese proceso, si es que generamos distorsión, no podemos volver atrás. Y la distorsión digital no suena bien, suena como a un error, versus la distorsión análoga,
que la escuché y dices, oh, es que suena bien, ¿cachai? La distorsión digital no suena bien en ningún contexto y es imposible de revertir. Entonces, si ustedes están grabando y sus señales están distorsionadas, tienen que grabar de nuevo. Y también hay que tener ojo en el momento de los preamplificadores de micrófono, porque cuando tenemos un nivel muy bajo, tampoco nos sirve mucho, porque en digital eso igual hay que inducir muchos procesos para que el nivel de la señal sea no quiero decir el correcto, sino el ideal para poder tener un proceso de mezcla. Eso vamos a hablar también más mañana, porque eso tiene que ver con los procesadores. Ya eso es más de mezcla, así que vamos de a poquito. Entonces, en nuestros sistemas digitales de grabación, después de que le damos la ganancia necesaria a nuestra señal desde el preamplificador, la señal pasa al conversor análogo digital. ¿Qué es esto? Estamos teniendo otro proceso de transducción inmediatamente después. El proceso de la conversión análoga a digital es un proceso que hacen las interfaces de audio en particular. Esa es su función. Entonces, una interfaz de audio es un conversor análogo digital y digital análogo, porque es de entrada y de salida. En la entrada es análogo digital porque recibimos nuestra señal análoga, nuestros niveles de voltaje desde el micrófono y desde el preamplificador, y lo que hace la interfaz es convertirlo al código binario, que es el lenguaje que utilizan los computadores para generar datos. De nuevo, se me vuela la mente siempre que hablo de esto, porque encuentro que es como un poco milagroso, no sé, encuentro raro cómo alguien llega a descubrir esto, pero está bueno porque nos permite poder trabajar desde las casas y no tener que hacer inversiones enormes para poder registrar nuestra música. Entonces, pasamos por el conversor análogo digital y aquí obtenemos una señal digital. Esto es una señal análoga aquí, señal análoga, señal digital. Y esto es lo que entra al computador. Esto es simple. Del computador nos vamos a la entrada del software. Y miren, de hecho creo que se los puedo mostrar también con el Pro Tools para que lo veamos de otra forma. La mayoría de los programas de grabación y de edición de audio tienen una ventana que es de edición, que era la ventana donde estábamos aquí, donde por supuesto editamos, y una ventana o una sección de mezcla, ¿cierto? Lo que cada uno de estos canales que están aquí representa es como un canal de una consola. Entonces ya estamos entrando aquí asignamos las entradas, ¿cierto? De cada uno de los canales. Entonces, veníamos desde la interfaz, aquí entramos, definimos cuál es nuestra entrada para recibir el sonido. Después, aquí está, esto es importante igual, luego pasamos al disco duro. Es raro, pero pasamos al disco duro entre la entrada y el fader de cada uno de nuestros canales, es decir, esta es la entrada, este es el fader, ¿cierto? Entre este punto y este punto, digitalmente en nuestro computador están los discos duros, ¿ya? Porque nosotros lo que vamos a hacer es registrar el sonido, se guarda en el disco duro y luego lo reproducimos. ¡Ah! Se me movió todo, perdón. Pasé a moverlo con el mouse, ahí está. Estamos reproduciendo después, ¿cierto? Entonces, ya estamos aquí, en el fader de audio, luego viene el paneo, donde definimos hacia qué lado va la señal, ¿cierto? La salida del audio, es decir, vamos a ir al master, quizás nos vamos a un bus de mezcla para poder mezclar todos los tracks de una, luego el fader del master, que es como el fader del master es lo que define, lo tengo aquí, mi master. Esto va a definir el volumen de reproducción de absolutamente todas las pistas que tengo aquí. No, o sea, se puede tener varias pistas de master en una misma sesión, pero para que lo entiendan así, en el fondo es como asignamos las salidas. Por ejemplo, aquí tengo las salidas de estos tracks, están yendo
a un bus que dice despedirme, porque es un arreglo, que eso es lo que dice la voz de la Martina. Este es el bus despedirme, que tiene aquí asignada la entrada del bus. Su salida está yendo a un bus de mezcla. Mi bus de mezcla está aquí. Voy a mover esto un segundo, a ver si resulta. Bueno, me deja, pero bueno. Nuestra salida del bus de mezcla que está aquí va a este máster que es el del monitor LR, y esta pista de máster la tengo asignada como la del monitor LR, entonces me va a permitir manejar todo desde ahí. Pueden tener varias pistas de buses distintos que vayan a un mismo máster, varias pistas de buses que vayan a otro bus, que vaya a otro máster. En el fondo se pueden ir haciendo muchísimos ruteos. Estos ruteos ya estamos hablando un poco más de la mezcla, pero se va entendiendo. Entonces, estamos aquí, en el fader de nuestro software, y luego volvemos a la interfaz, pero ahora como ya hacia la salida de nuestra señal, ¿cierto? Esto es de la entrada, estamos entrando, bla, 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 y de aquí vamos a empezar a ver el camino de la salida, ¿cierto? Vamos en el equipo de la salida, volvimos a la interfaz de audio, y si se dan cuenta, en este punto dice AD Converter, en referencia a análogo digital, y aquí dice DA Converter, en relación a digital análogo, porque tenemos que volver a convertir todo nuestro sonido digital que está en códigos de números a una señal de voltaje que se pueda reproducir a través de nuestros audífonos o de nuestros monitores, ¿cierto? Entonces, en el fondo tenemos un proceso, aquí en la entrada se hace de una forma, y para la salida es lo opuesto. Y eso pasa, podemos pensarlo de otra forma, en que el primer punto de nuestra cadena de audio, hoy de nuevo me pasó, perdonen chiques, se me chanflea esto. El punto de partida de nuestro flujo de señal es un micrófono que es un transductor de entrada, ¿cierto? Y al final tenemos nuestros audífonos o nuestros parlantes que son transductores de salida, ¿cierto? Cuando el micrófono registramos, con los parlantes estamos reproduciendo. Eso es algo para tener en cuenta. Acuérdense que si tienen preguntas sobre esto, pueden hacerlas una vez que terminemos la sección teórica. Espero no estar quemándoles mucho el cerebrito. Vamos a avanzar ahora. Vamos a introducir al tiro el concepto de las inserciones y los envíos para que podamos ver su contexto para los flujos de señal diferentes que estamos trabajando. Y esto lo vamos a ver también a modo de introducción para mañana, que vamos a tener la clase práctica. Entonces mañana yo voy a estar haciendo inserts, voy a estar haciendo envíos, y hoy vamos a hablar de cuál es la diferencia entre ambos y de cuál es el uso que se les da en el contexto del flujo de señal de la grabación y en el contexto del flujo de señal de la mezcla, preparándonos para mañana. Bueno, como les decía, vamos a hablar ahora sobre los inserts y los envíos. Un insert o una inserción es un punto de acceso dentro de un canal que nos permite agregar dispositivos a nuestra cadena, dispositivos como compresores, como ecualizadores, etc. Cualquier proceso, esto es importante, cualquier proceso que implementemos como inserción va a afectar la señal en nuestra pista. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí en Pro Tools cómo se ve un insert. Desde la otra ventana mejor. Ven que aquí tengo esta fila que dice Inserts y otra que dice Sends. En las inserciones aquí, lo que se hace, puedo poner cualquiera de estos plugins, los que quiera. Y esto va a afectar al sonido original. Cuando estamos utilizando inserts para la grabación, si es que estamos, bueno, eso también es importante, si es que están, por ejemplo, en una cadena, en un estudio de grabación, tienen su micrófono,
tienen todo armadito para la grabación y entre medio quieren utilizar un compresor, si es que lo usan como un insert, lo que va a hacer es alterar el sonido original. O sea, sin el compresor va a sonar normal, digamos, y le ponen el compresor y va a quedar grabado como con esa compresión, ¿cierto? Entonces nos sirve para colorear eso. Vamos a hablar en un momento sobre cuál es la diferencia entre utilizar procesadores como insert desde el flujo de grabación y desde el flujo de la mezcla, porque pasan dos cosas diferentes. Bueno, por el otro lado tenemos los envíos, o sends también, que estaban al lado de la corrida de los inserts en Pro Tools y también están, o sea, siempre están bien indicados en todos los software. Que es un canal de salida de audio que nos permite, ojo, enviar una copia, ¿cierto? Ya no tenemos una, sino que hay una copia. Una copia de una señal para que sea procesada a través de un bus o un auxiliar, como también se conoce. Podemos utilizar los envíos para hacer varias cosas, como para monitorear señales, ¿cierto? Cuando estamos grabando, hasta para utilizar efectos como reverberación, como delay. También vamos a hablar mañana sobre cuál es la diferencia entre utilizar efectos como inserciones y como envíos, porque igual a mí me parece que no me gusta usar mucho los términos como de que algo es correcto, de que algo es equivocado, sino son cosas distintas, ¿no? Y depende de lo que ustedes estén buscando con su sonido, cuál es la manera de trabajar. Por eso estamos aquí. Dicho eso, vamos a hablar sobre el uso de inserts en el proceso de la grabación. Primero, estamos hablando de trabajar dentro del... Perdón, justo llegó mi gata a tratar de subirse aquí. Estamos hablando del proceso de grabación digital. Entonces estoy hablando del uso de inserts en la grabación desde Pro Tools, ¿cierto? Desde el software en general. Si es que estamos grabando y, por ejemplo, tengo yo una pista y una pista de audio. Estoy grabando mi voz. Está sonando bacán, pero quiero que suene mejor. Y digo, ya, voy a ponerle un insert y voy aquí, y digo, le voy a poner un compresor para que suene más apretado, para que me dé una sensación un poco más de, como de que el sonido va a ser un poco más robusto, ¿cierto? Si es que yo hago esto aquí y pongo un plugin, por ejemplo, voy a poner este plugin y pensemos que vamos a estar grabando, esto está así armado, le llega señal, etc. No tiene asignada la entrada. Después lo vamos a escuchar y va a sonar con este proceso. Pero en la realidad, si es que después ustedes quitan esto o lo desactivan, el sonido no va a tener esa compresión, ¿cierto? Para poder hacer eso y que nos quede grabado algo realmente procesado con una compresión, tenemos que hacerlo de otra forma. O sea, hay que conectar, por ejemplo, desde el preamplificador de micrófono, después de ese preamplificador, pasar por un compresor real, como tangible, un objeto, ¿cierto? Y si eso lo grabamos antes de toda nuestra cadena, va a quedar registrado de esa forma. O sea, si queremos visualizar en el fondo lo que les quiero decir con el diagrama del flujo de señal, tendríamos que ponerlo aquí, entre el preamplificador de micrófono y la interfaz. Ahí tendría que estar nuestro insert, ¿cierto? Nuestro insert físico para que pueda quedar grabado. Pero como estamos hablando del mundo digital, del dominio digital, si es que lo hacen como se los mostré recién, eso va a afectar al sonido como del monitoreo, pero no va a quedar grabado. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que es bien importante. Y luego, en segundo lugar, si es que van agregando también más plugins a su cadena de audio, sea cual sea el orden en que vayan a ubicar sus plugins, va a afectar cómo el sonido reacciona a los procesos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien común. Si es que ponen un ecualizador aquí en su cadena, dicen ya, bueno, primero voy a poner un EQ.
y bueno, no lo voy a abrir porque se está demorando un poco, pero tienen un ecualizador y dicen, ya, le voy a dar un poco más de agudos, le voy a dar un poco más de graves, aquí le voy a quitar alguna cosita, y después le ponen un compresor, va a ser distinto a que si ponen un compresor y después ecualizan. Lo que yo hago por lo general cuando estoy grabando es probar la cadena de ambas formas porque, de nuevo, no hay una cuestión de que decimos es correcto, es incorrecto, pero me sirve bastante utilizar ecualizadores antes. Primero un ecualizador, es lo que hago por lo general. Termino quedándome con eso. En el fondo voy a tener un sonido más pulido antes de comprimirlo. La compresión es un proceso súper agresivo para las señales de audio. Mañana vamos a hablar harto sobre la compresión y les voy a mostrar qué es lo que hace cada uno de los parámetros de un compresor, ¿cierto? Pero la compresión es un proceso súper agresivo, entonces si es que llegamos con nuestro sonido más pulido a la compresión, va a ser una compresión un poco más limpia. Y si no están buscando eso, está bueno igual. Y pueden tener una compresión que sea súper, mega, hiper agresiva. Y una vez que comprimen, decir, creo que la compresión acentúa un poco los graves de una forma que no me gusta. Entonces lo voy a corregir un poco con un EQ. Entonces lo pueden hacer de ambas formas. Lo importante es que tengan en mente que va a haber un sonido diferente según el orden en que vayan utilizando sus procesos. Y la única forma de entender cuál es la manera que a ustedes les gustaría más o según los formatos en los que trabajan, cuál es el orden de la cadena que les sirve más a ustedes, es simplemente experimentando. Lo que está bueno. Vamos a avanzar al uso de envíos en la grabación. Aquí hay algo importante. Cuando ustedes tienen, esta es la diferencia en cómo se ve en Pro Tools hacer un envío de hacer una inserción. Cuando quiero poner un insert, esto va directamente en la cadena, ¿cierto? Entonces voy a poner algo liviano, voy a poner este Q. Esto se ve así, queda ahí, es parte de mi cadena de señal, ¿cierto? Y los inserts y los envíos en el software tienen también un orden que es determinado. Pues primero van los inserts y después van los envíos. ¿Por qué esto es importante? Porque los plugins que vayamos a usar en los inserts van a afectar la manera en que la señal llega a los envíos. Si es que ustedes usan un compresor, la señal se va a oír comprimida. Porque eso pasa con los inserts. ¿Por qué? Porque están en este punto de aquí arriba, que está antes de los envíos, que está antes del fader, que está antes del paneo, y los inserts son los que están primero. Entonces eso quiere decir que cualquier cosa que ustedes hagan en un insert va a afectar todo el camino de la señal. Va a afectar la señal de una manera consistente, ¿cierto? Lo que hagan ahí va a quedar ahí, no se esconde. Entonces, si es que estamos usando, por ejemplo, un ecualizador, y utilizamos un envío para mandarlo a, por ejemplo, una reverberación o para hacer un envío de monitoreo, el envío del monitoreo va a sonar igual con esa ecualización, va a sonar con esa compresión, etc. Entonces, el uso de sus inserts va a definir cómo se va a desenvolver el sonido de ahí en adelante para siempre. Eso es algo que hay que entender. Va a afectar cómo suenan sus reverberaciones, va a afectar cómo se relacionan esos sonidos con otras cosas. Por otro lado, los envíos, si recuerdan, los envíos es más fácil pensar como una copia de la señal, ¿cierto? El insert está en el mismo canal que la señal. El envío es una copia de la señal que se va hacia otro lado. Es como si queremos llegar de un punto a otro. Eso es lo que hacen los envíos. Entonces, tenemos nuestro nivel de señal, hay un envío que se va a un bus, y este bus se va hacia otro lado. Así de simple, en verdad. Los envíos no afectan el nivel ni la grabación de la pista original, ¿ya? O sea, si es que ustedes están haciendo un envío, una reverberación, y no están enviando ese bus a otra pista de audio para que se registre, simplemente no se va a registrar y no va a incidir en nada en su pista original. Entonces los envíos también nos permiten tener mayor flexibilidad, ¿cierto? Esto quiere decir
que pueden ajustar el nivel de un envío sin impactar el nivel de la señal de la pista. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si yo hago un envío de esta señal, hago un envío a un bus, ¿cierto? Se va a abrir otro fader, que es mi fader del envío. Si yo hago esto, no me deja hacerlo. No me está dejando agarrar el fader, qué extraño, se me quedó pegadito un poco. Ahí está. Si yo hago esto, ven que no se mueve el nivel de salida de aquí ni nada. Es como que mi pista original sigue su vida tal como siempre, a pesar de que yo haga 1, 100, 20 envíos, ¿cierto? Eso no va a afectar. Eso es algo que hay que tener en mente cuando están trabajando con sus flujos de señal. Ahora, vamos a avanzar al flujo de señal para la mezcla. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver primero la versión un poco más reducida y luego vamos a ir más rápido esta vez porque ya hice la introducción como más larga sobre el flujo de señal con la grabación. El flujo de señal para la grabación es diferente porque estamos partiendo desde dentro del computador, ¿cierto? Estamos hablando de trabajo digital. Entonces vamos a comenzar desde el disco duro, ¿ya? Luego pasamos a los inserts. O sea, como si nos vamos a Pro Tools, lo primero que aparece aquí son los inserts y no nos aparece el disco duro porque en el fondo el disco duro nos permite tener nuestros archivos, nuestros clips de audio, todo esto viene del disco duro, ¿ya? Después pasamos a los inserts que están aquí, se relaciona con lo que estábamos hablando recién. Luego pasábamos a los envíos, ¿se acuerdan que en nuestro canal, inserts, envíos, el paneo, luego el fader de la pista, la salida de la pista, el fader del máster, el conversor digital análogo dentro de nuestra interfaz, luego la salida de la interfaz del audio, con eso me refiero al jack de la salida, donde conectamos nosotros nuestros monitores, ¿cierto? Desde la salida de monitores a los monitores, y finalmente, por supuesto, nuestros parlantes o nuestros audífonos. Es un poco más corto, y ayuda bastante también saber esto porque de repente estoy mezclando y suenan cosas rarísimas y es como, wow, ¿en qué momento le puse este efecto o no sé qué cosa? Y puede ser que en su fader de envío, el envío esté muy arriba, o quizás tienen un insert desactivado, o quizás activaron algo, entonces, claro, tengo un problema de ese tipo. ¿Por qué no me suena algo cuando estoy reproduciéndolo? ¿Por qué no suena mi pista? A ver, voy a ver si es que mis inserts están bien, está todo bien, quizás es algo de los envíos, quizás si es que te suena para un solo lado, va a ser el paneo, ¿cierto? Puede ser el volumen, etc. Entonces, pueden ver que es distinto, ¿cierto? Pero se relaciona de una manera súper similar. En las guías les dejé estos gráficos de flujo de señal, porque creo que también es algo que quiero ir incorporando más con el tiempo, pero sería bueno que lo tengan como de referencia, especialmente en el caso de que se encuentren en un proceso de grabación o de mezcla y tengan un problema. Siempre hay un problema que resolver, pero ante esos problemas, teniendo este tipo de herramientas incorporadas, dejan de ser un problema y simplemente son situaciones que ocurren porque estamos trabajando, conectando muchas cosas distintas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener ojo. Vamos a avanzar. Y creo, sí, esta es esta es la parte final de esta larguísima parte teórica de nuestro taller que espero que estén disfrutando. Vamos a hablar sobre el uso de inserts y envíos en la mezcla. Y Arely, si estás por ahí, te pido que si después me puedas ayudar con el momento de las preguntas para poder distribuir bien las preguntas que tengan las chiques y todo. Vamos a hablar sobre esto y ahí vamos con el momento de preguntas para que lo tengan en mente. Entonces, algunas notas sobre el uso de inserts y de envíos en la mezcla. En primer lugar,
Bueno, hay una convención, o sea, se habla de que se utilizan los inserts y los envíos para cosas diferentes cuando estamos hablando en la mezcla, ¿cierto? Hay cierto tipo de procesadores que comúnmente se utilizan como inserts y otro tipo de procesadores que comúnmente se utilizan por envíos. Mañana, cuando estemos en el momento en el momento práctico, vamos a hacer el ejercicio de utilizar ambos procesadores como insert y como envíos para que puedan oír la diferencia, porque me parece que eso es lo más importante, oír la diferencia entre ambas cosas, ¿ya? Por ahora solo nos vamos a lo teórico. Para la mezcla, por lo general, como inserts, utilizamos procesadores de dinámica, como los compresores, los limitadores, los expansores, los gates y también los procesadores de frecuencia, que son los ecualizadores. Esto es porque, por lo general, cuando usamos este tipo de procesadores, lo que estamos buscando de verdad es afectar a la señal original, que cambie la señal original un montón. Queremos comprimir fuerte la voz, ¿cierto? Queremos hacer que los graves se note cuando les vamos a subir, ¿cierto? Si queremos hacer ese tipo de intervenciones, vamos a hacerlo a través de los inserts, que son más agresivos, versus los envíos, que en el contexto de mezcla, por lo general se utilizan para efectos, como lo son los reverb, delay, chorus, flanger y cualquier otro tipo de efecto o de cosas extrañas. Mañana vamos a ver también cómo utilizar efectos a través de envíos dentro del contexto de la mezcla. Nos ayuda a crear dimensiones diferentes, ¿cierto? Si tengo una pista mono de una voz, por ejemplo, la tengo aquí en el centro, para ejemplificarlo. Si tengo, claro, mi pista de voz aquí en el centro, y yo utilizo un insert, va a seguir teniendo este mismo plano, porque estoy afectando a mi señal original. Por otro lado, si es que uso un envío, voy a generar una copia, ¿cierto? Y con esta copia yo puedo enviarlo a un bus estéreo, por ejemplo. Y el plano ya no va a ser solo este, sino que puede ser todo esto. Y puedo utilizar una reverberación para abrir el espacio a través de un envío. Y además, los envíos tienen volúmenes, los buses de envíos tienen volúmenes independientes, entonces podemos ir manejando los planos para que estén más abiertos, más cerrados, para que se escuche más, menos una reverberación, y todo ese tipo de cosas maravillosas que se pueden hacer desde la mezcla. Bueno, chicos, creo que voy a dejar de compartirles pantalla porque eso es el fin de la presentación de hoy y vamos a pasar al momento de las preguntas, que es el momento que más me gusta de estas instancias porque no sé si vamos a hacerlo a través de que levanten la mano, de que escriban en el chat o de que abran sus micrófonos, Arely. Si me puedes ayudar, porfis. Sí, están, bueno, tenemos una cajita de preguntas y respuestas, también pueden levantar la mano y la Vale les va a abrir el micrófono como deseen, como les sea más cómodo a cada uno, ¿ya? Eso, chiques, pueden hacerme preguntas sobre lo que estamos hablando hoy, y si tienen preguntas de otro tipo como, no sé qué hace este botón en mi interfaz, no sé cuál es la diferencia de mi micrófono con otro, o cómo podría hacer que sonara mejor mi micrófono en una grabación. Eso también está súper dentro de lo que podamos conversar dentro de la media horita que nos queda, así que les invito a que puedan hacer sus preguntas. Gracias, Vale, por la ayuda. Gracias también, Arely. Gracias, Katy, que también está ahí. Yo voy a tomar un poco de agüita mientras. Daniela tiene una pregunta. Hola, no sé si me escuchan. Te escucho, Daniela. Hola, Victoria. Gracias por la clase. De nada. Quería hacerte la siguiente consulta. Es que vi que tú tienes Pro Tools. Entonces yo igual me considero una persona súper primeriza en todo esto de la grabación y de la mezcla. Entonces quería saber cuál prefieres tú en lo personal, si el Pro Tools o el Ableton. Yo en lo personal uso Ableton para componer y para producir, como me parece que el flujo que tiene es mucho más rápido para la creatividad, pero para la parte que es más técnica, en especial la edición y la mezcla, uso siempre Pro Tools.
Me encanta Pro Tools para esos procesos. Creo que es un software que está más dedicado a eso y tiene como como muchísimas herramientas, o sea, no quiero decir nada contra Ableton porque también me encanta, pero solo como una cosa personal yo lo separo en esos dos ámbitos. ¿Y tú qué recomiendas como para las personas primerizas? Me refiero a que de repente yo siento que el Ableton no es tan intuitivo. O sea, como en las primeras partes, con la grabación de pistas sí, pero cuando se trata como ya de mezclar o de juntar todas estas capas de las que tú hablabas, siento que a mí por lo menos se me complica. Yo creo que también se pueden hacer mezclas súper buenas desde el Ableton. Eh, También se pueden hacer mezclas súper buenas desde Fruity Loops o desde cualquier software realmente, pero lo importante es saber cómo hacer los procesos, cómo utilizar las herramientas. Y en ese caso, yo no recomiendo más un software por sobre otro, especialmente si es que tú ya tienes Ableton, porque eh, casi todos los software profesionales trabajan con un sistema de compra o de suscripción. Entonces, si es que estás aprendiendo, te recomiendo aprender con las herramientas que ya tienes disponibles. Y dentro de eso, para software específicos, te juro que, esto espero que no suene demasiado facilista, pero en YouTube puedes encontrarlo todo, especialmente de Ableton. Hay mucho más material de tutorial de Ableton que de Pro Tools, porque Pro Tools es un poco más, no sé, tiene fama de fome. Yo lo amo, pero tiene fama de fome, entonces hay porcentualmente menos usuarios de Home Studio usando Pro Tools versus Ableton, pero los conceptos para la edición y para la mezcla en distintos software varían de manera superficial, y una vez que identificas los procesos en un software, luego igual es más fácil extrapolarlos a otros. Entiendo, muchas gracias. De nada. Voy a ir leyendo mientras lo que está en las cajitas aquí, que está bueno, pude dejar abierto todo aquí. Alguien aquí dice, hola, ¿por qué los decibeles también se trabajan en negativos? ¿Y cómo funciona eso? Lo que pasa es que para los sistemas de sonido se establece, eh, es como un tema de una medida de voltajes, ¿cachai? Entonces dejamos el 0 decibeles como el centro, por eso se puede ir trabajando hacia abajo o hacia arriba, como se puede hacer de ambas formas. Luego tenemos Oli. Yo quiero preguntar si el proceso que explicaste cambia cuando el instrumento es análogo o un instrumento digital. No sé si puedes abrir el micrófono para decirme cuál proceso que explique cambiaría si es que el instrumento es análogo o digital. Como el proceso de los inserts, de los envíos. Ah, no tienes mic. Si me lo puedes. Ah, el proceso de los envíos. Sí, eso no cambia. No cambia si es que estás grabando algo análogo o digital, eso se mantiene. Luego, Fernanda. Hola, ¿algún micrófono de interfaz que recomiendes para empezar en mi home studio? Me compré una Behringer UM2 y me produce demasiado ruido al grabar. Eso también podría ser tu cable. Por lo general, los cables también, a medida que va pasando el tiempo, van induciendo mayores niveles de ruido, o puede ser un problema de tierra. Entonces quizás sería bueno que antes de pensar en comprarte otra cosa, puedas llevar tus equipos a la casa de un amigo o cualquier otro lado, probarlo como con otras conexiones eléctricas de otro lugar, digamos, para ver si es que no es un problema de tierra del lugar donde tienes tus equipos. Y en nivel de home studio, me parece que hoy en día las tiendas tienen, bueno, no he visto ni un pack de producción que sea malo, por ejemplo. Los packs de Focusrite siempre están buenos, hay un montón de packs que vienen con plugins, que vienen con software gratuito, entonces comprarse una interfaz nueva siempre tiene eso que está lindo, que te regalan en el fondo software para poder trabajar. Dentro de esas líneas me gusta Focusrite, como las líneas Scarlett son líneas increíbles para comenzar en interfaces porque tienen preamplificadores que son buenos, que son de calidad, a un precio súper accesible.
hay algo que es un poco injusto en el tema de, o sea, no es un poco injusto, es completamente injusto, que tiene mucho que ver con cómo funcionan nuestros sistemas económicos, y es que mientras más caro sea un equipo de audio, o un instrumento, o un cable, o lo que sea, va a ser mejor. Todavía en el audio funciona así, tiene esa escala económica que a mí no me gusta nada, pero creo que estamos aquí para poder reivindicarnos dentro de esa misma lucha por la democratización del audio. Sobre micrófonos, los Rode NT1A, Rode, así R-O-D-E, NT1 siempre han sido un súper enorme clásico para los estudios de grabación. Siempre tener un SM57, un SM58 va a venir súper bien, porque son micrófonos que se pueden usar para grabar lo que sea. Pueden grabar una batería con un micrófono, pueden grabar una voz con el mismo micrófono, un amplificador y todo, son muy versátiles. Y creo que por ahí va la cosa. Y también si les interesa empezar a armarse, busquen los packs de producción. Hay packs de Presonus, hay packs de Focusrite, hay packs de otras marcas también, de Tascam, probablemente haya packs de Motu y cosas así, que vienen con interfaz, micrófono, audífonos, cable, un montón de cosas. Eso está buenísimo, porque es una manera de hacer una sola inversión que te permite hacer todo, ¿cierto? Entonces, si es que están empezando, les recomendaría buscar eso. Aquí hay un par más. Antes de seguir con la de Mika, voy a ver... Mika, sí. Buenísimo, me la traspasaste al otro chat. Si es que les puedo compartir tips para la grabación con micrófono, como la distancia de la fuente sonora o los ángulos del micrófono, y cómo solucionar problemas de latencia. Ya, vamos a partir con cómo solucionar problemas de latencia, porque eso es algo que de lo que también debería hablarse más y nunca queda muy claro. Les voy a volver a compartir pantalla, porque voy a volver a Pro Tools. Súper. Entonces, si es que ustedes están grabando y les llega con latencia, o sea, ¿qué es la latencia en primer lugar? Si es que están grabando y están cantando así, 1, 2, 3, y en verdad hablan y llega después el sonido, esa es la latencia. Cuando crean una sesión, también vamos a hablar un poco más de esto mañana, cuando empecemos ya a hablar más de edición y de mezcla de manera más dura. Cuando van a crear una sesión, hay algo que hay que tener en cuenta, un elemento, un parámetro que hay que tener en cuenta siempre antes. Primero tenemos que definir, ¿vamos a mezclar o vamos a grabar? Ya, si voy a grabar, que es el caso con la latencia, en Pro Tools hay bueno, en las preferencias en Pro Tools también se llaman en alguna parte Playback Engine, pero si es que van a las preferencias de cualquiera que sea su software, por lo general en Ableton abren preferencias y les va a salir un diálogo, que es como para manejar los parámetros de sus sesiones. Aquí hay un parámetro en la configuración que es muy importante, ¿cierto? Que es este que está aquí, que dice HW Buffer Size. A lo que se refiere esto es al tamaño del buffer del hardware, o sea, esto representa el número de muestras que va a estar como reproduciendo por segundo su interfaz. El tema, ¿qué pasa aquí? Tenemos varias velocidades, ¿cierto? Como varios números de samples. Lo que sucede es que, por ley, si es que están grabando, tienen que tratar de hacer que el programa funcione en el menor número de samples posible. O sea, si es que su computador les permite grabar en 64 samples, sin caerse, sin reiniciarse, sin nada, vayan para allá. Si es que no, igual 128 samples, si es que estamos trabajando en Home Studio, funciona bien. Eso es la solución a los problemas de ganancia de entrada. Por lo general, lo que nos pasa es que vamos a estar trabajando en nuestro software, y si es que está configurado de otra forma, dice 512, va a empezar a haber latencia. Entonces, la ley, para entender esto, incorporarlo de manera súper rápida, porque esto es lo que define la latencia, es que para el proceso de grabación,
usar un número de tamaño de buffer o de hardware buffer size, depende de el idioma en que estén utilizando su software, menor. Para el momento de la mezcla, esto es el tamaño del buffer como del computador, entonces en el fondo define también cuántos recursos podemos utilizar. Entonces, si es que, por otro lado, si es que mantienen así sus 128 o sus 64 samples de hardware buffer size y se pasan a la mezcla, lo más probable es que van a poner 1 o 2 plugins y se les va a empezar a crashear el computador. Entonces, ley, números bajos de tamaño de buffer para la grabación, números altos de tamaño de buffer para la mezcla, porque eso nos va a permitir trabajar con más procesos, ¿ya? Es algo del procesador del compu. Por lo general, eso es lo que soluciona los problemas de latencia. Voy a dejar de compartir de nuevo para irnos para acá otra vez. Vamos a ver aquí. Por ahora creo... bueno, el tema de los micrófonos también. Eso si bien es un poco más amplio. Por lo general, hay un par de cosas que se pueden tener en mente en términos generales para trabajar con los micrófonos. Con los micrófonos dinámicos, en particular, no con los micrófonos dinámicos, con los micrófonos direccionales, que son los micrófonos que captan sonido solo desde el frente del micrófono, es decir, tengo mi micrófono y solo capta esto, ¿cierto? Hay micrófonos que captan desde el frente y desde el revés, ¿cierto? Que se llaman figura 8, que captan esto. Hay micrófonos que son omnidireccionales y captan todo el espectro en 360 grados, cosas así. Pero por lo común lo que tenemos para grabar son los micrófonos direccionales que solo captan el sonido que viene desde el frente hacia la cápsula, ¿cierto? Con ese tipo de micrófonos, que son lo más común, como los SM58, como un 441, como micrófonos condensadores que no tienen patrón polar intercambiable, ¿cierto? Hay un efecto que se llama efecto de proximidad. El efecto de proximidad es algo que sucede cuando nos acercamos al micrófono. Y cada vez en ese tipo particular de micrófonos que ustedes se vayan acercando, van a generar una respuesta de frecuencias graves que es más acentuada. O sea, el sonido va a tener más bajos, ¿cierto? Va a sonar un poco más robusto. Y mientras más se alejen, va a sonar un poco más delgado. También, el tema de las distancias de los micrófonos funciona directamente según lo que ustedes quieran lograr. Quieren que sea un sonido cercano, que sea un sonido como un poco más sequito, o que sea un sonido que tenga un poco más de sala, que suene un poco más grande. Eso depende mucho de las canciones y de los contextos de producción también. Y eso se extrapola también para el tema de las baterías, para los amplis, etc. Si es que quieren que sea todo un poco más definido, dejarlo más de cerca, y un poco más vivo, es decir, con un poco más de sonido de sala, van alejando. Ahora, a medida que acerquen o que alejen los micrófonos, tienen que hacer compensaciones con la ganancia en los preamplificadores, porque si yo estoy cantando aquí y mi ganancia está perfecta, me encanta, y me alejo, la distancia hace que el nivel de la señal llegue más despacito al micrófono, entonces hay que compensarlo con el preamplificador. Otra cosa que siempre cuento, para los instrumentos como las baterías, para las cajas, los toms, ¿se acuerdan que hablábamos de la transiente? La transiente es súper importante. Entonces, hay veces en que quizás la persona que esté tocando batería nos gustaría acentuar un poquito más la transiente de la caja, por ejemplo. Y tenemos nuestro micrófono, y tenemos nuestra caja. Disculpen que esté ejemplificándoles con estas cosas que tengo al lado de mi escritorio, pero no tengo una batería justo aquí. Si es que ponemos el micrófono, si queremos acentuar más el ataque, tiene que estar más cerca de esta posición, como un poquito más cerca de los 90 grados, ¿cierto? Y si lo que queremos es suavizar un poco el ataque, porque quizás la persona que está tocando nos gusta su groove, nos gusta cómo suena, pero en la grabación eso se traduce a que está sonando un poquito duro todo.
y tenemos nuestro micrófono así, hay que suavizar un poco el ángulo. Y eso es el ángulo de captación de los micrófonos, incide directamente en cómo se van a captar las transientes. Entonces eso es otro dato que pueden tener en mente para cuando estén grabando. Y bueno, el tema de los micrófonos es súper amplio, pero también pueden encontrar muchas, o sea, siempre métanse a YouTube y traten de buscar videos de páginas, o sea, de usuarios, perdón, que por lo general yo veo los videos de marcas de equipos de audio, como de Universal Audio, como Sennheiser, como Neumann, etc. Ahí van a poder encontrar mucho material educativo como sobre técnicas de uso de micrófonos, que es un mundo también, pero es un excelente mundo. Recuerden siempre ir haciendo como el equilibrio de las distancias de los micrófonos con el nivel de los preamplificadores, eso es bueno. Una cosa más sobre los micrófonos para el tema de la grabación de voces. Las voces tienen una tendencia a acentuar las consonantes S, P, la T también, la K, a veces ese tipo de consonantes se destacan a veces, como en las ondas sonoras nos tiran para adelante, ¿cierto? Hay gente que tiene la S muy marcada, hay gente que tiene la S como más suave, como un poquito más controlada, la P y todo eso. Si es que están grabando a alguien que tenga una S muy pronunciada, en vez de poner el micrófono de frente, ¿cierto? Que estoy aquí, en el mismo eje del micrófono, hagan que cante un poquito hacia el lado. Esto es porque van a reducir el nivel de presión con el que llegan las notas al micrófono. Entonces va a hacer que el sonido sea un poco más suave. Y lo mismo pasa con las P y todo, porque de repente están grabando voces y no le van a decir a la otra persona, oye, ¿sabéis qué? Trata de cantar la S más suave, por favor, porque me está llegando súper fuerte y me está arruinando mi sonido. Van a matar a la persona, va a ser horrible, no va a ser una buena experiencia ni van a tener una mejor grabación desde ese momento. Solo quizás logren que la persona con quien están trabajando se super paquee. Entonces, lo mejor es hacer eso, decirle, oye, canta un poquito fuera del eje, no hacia el frente del centro, sino un poquito más hacia el lado. Dar medio paso hacia el costado y que grabe desde aquí. O darle un poco más de distancia también sirve. Pero en el caso de que quieran tener tomas que sean de cerca, como sonidos íntimos, también funciona eso, o poner los micrófonos por aquí. Entonces, estoy como captando el sonido de esta parte de mi cabeza y no de lo que me está pasando aquí, que es como, yo ceseo mucho, entonces igual es algo que tengo que hacer bastante. Y con el tema de las P, ¿cierto? Que son como, las consonantes tienen mucha energía, como un nivel de presión sonora que es súper alto, manejar distancias y todo eso. Eso es súper importante también en el proceso de la grabación, porque después, si es que tienen muy exageradas esas cosas, les va a causar algunos problemas en la mezcla que se pueden arreglar con algunas técnicas de edición, pero no completamente. Es más como un maquillaje que le ponemos a ese tipo de cositas. Pero bueno, ahí me tiré varios tips. ¿Alguien más tiene consultas, chiques? No sé si habrá más por aquí, creo que ya en la cajita no estamos bien con esos. Igual pueden darle una vuelta y mañana volver con más preguntitas. Parece que estamos, vale. O Areli. Sí, estamos, ya están todas las preguntas, así que Sí. bueno, invitarles a nuestra jornada de mañana, recordarles que nos pueden seguir para tener mayor información en @maestraes, que hoy tuvimos el conversatorio que también está arriba en el Facebook y en YouTube de Es Mi Fiesta, y agradecerles a ti, Vicky, a Katy y a Vale, y bueno, y a todos los que participaron hoy de este taller. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Chao chiquis, nos vemos mañana. Un abrazo a todos.